Para muchos, el presunto apoyo de Irán a Al-Qaeda es una falacia construida por Estados Unidos y medios de comunicación afines para justificar su reiterada hostilidad financiera y diplomática. El argumento fue esgrimido por Donald Trump al retirarse del acuerdo nuclear con Irán en mayo de este año. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, también indicó una semana después que Irán apoya a Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah y a los talibanes. Tanto Presidencia como el Departamento de Estado estadounidense suelen mezclar en sus alocuciones a organizaciones que no tienen nada que ver entre sí para confundir a la población. La CIA también es una de las instancias desde donde suele confundirse falsa información de apoyo de Irán a Al-Qaeda. En noviembre pasado, publicó un documento en el que acusaba a la nación persa de ayudar al grupo terrorista antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. En 2011, un tribunal federal de Manhattan declaró culpable a Irán en un juicio iniciado por familiares de víctimas de los atentados contra el World Trade Center. La Casa Blanca nunca ha presentado a la opinión pública una sola prueba del vínculo de la República Islámica del Irán con el grupo terrorista Al-Qaeda, pero el tanque de pensamiento Grupo New America sí reveló la no existencia de evidencia sobre una eventual cooperación entre las partes. Sus conclusiones surgen del análisis de 300 documentos encontrados por las tropas estadounidenses en el escondite de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011, poco después de su asesinato. Los archivos revelan además la incomodidad del gobierno de Irán frente a la presencia de los terroristas de Al-Qaeda en su territorio, producto de la huida durante la invasión perpetrada por Estados Unidos y Reino Unido para derrocar al gobierno talibán en Afganistán. Y para el análisis en profundidad nos vamos primero hasta España para conversar con Juan Luis González Pérez, analista político internacional, y también hacemos contacto con Argentina para conversar con el periodista, analista de política internacional Jorge Creines. Bienvenido a Telesur. Comenzamos con Juan Luis. Se han conocido estas revelaciones del tanque pensante New America. ¿Qué tan contundentes son las claves que nos ofrecen los resultados de estos documentos que ya habían sido desclasificados hace algunos meses? Fueron traducidos del árabe y, según los analistas, es la voz de Al-Qaeda la que precisamente se está analizando en estos documentos, en estas comunicaciones internas de Al-Qaeda, ahora desclasificadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hola Rolando, desde España, buenas tardes. Si me permite, creo que aquí, al menos desde España, este tema suena como ridículo, ¿no? Todo el mundo sabe que Al-Qaeda no tiene nada que ver con Irán. No hace falta todo un think tank de la supuesta categoría de New America para concluir algo que sabe hasta un niño pequeño. Y es que el estudio norteamericano parece de broma. Imagino que habrá costado incluso muchos miles de dólares. Pero claro que Al-Qaeda no tiene nada que ver con Irán. Sí, yo me atrevo a decir que Irán es el mayor enemigo de Al-Qaeda. Y eso es tan fácil de adivinar porque el terrorismo tafirí, el terrorismo islámico, considera herejes a todos los musulmanes de confesión chiita, que es la religión mayoritaria y la religión oficial en Irán. Los tafiríes odian a los musulmanes chiitas y además incluso su religión, entre comillas, su secta, les permite incluso o casi les obliga a acabar con ellos, ¿no? Pero es que además Irán es víctima del terrorismo sunita desde hace mucho tiempo, que ha atentado decenas de veces dentro del país, ha asesinado a militares de la Guardia Revolucionaria, ha cometido sabotaje, ha efectuado atentados indiscriminados, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente lo que se puede decir que fundamentalmente a Estados Unidos y a Israel lo que realmente le molesta es que Irán esté luchando contra el terrorismo de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Siria, y esa es ahora mismo su mayor fuente de inquina contra este país. Lo único bueno, de verdad, si tiene algo bueno este análisis, es que va a servir para el consumo interno de Estados Unidos, y allí alguna gente pues empezará a creer algo que fuera de Estados Unidos pues sabemos desde hace decenas y decenas de años.
algo que parece una verdad consabida. Sin embargo, no es lo que dicen los principales medios de comunicación acerca de este supuesto vínculo entre Irán y Al-Qaeda. ¿Por qué? Le preguntamos a Argentina, a Kreines. Hola Rolando, buenas tardes. Bueno, evidentemente se trata de una maniobra de contrainformación o de falsa información internacional para condicionar a la opinión pública del mundo en relación a generar cierta hostilidad hacia la República Islámica de Irán. Irán, para dar contexto, es un país que está trabajando intensamente por la paz en Siria y por la definitiva solución a la guerra que se ha producido allí, impulsada justamente por el imperialismo de los Estados Unidos, que ha utilizado a estos sectores islamistas a que hacía mención recién nuestro amigo español, procedente de Al-Qaeda, como el grupo Al-Nusra o el Estado Islámico, que han asolado verdaderamente al pueblo sirio, destruido buena parte de la infraestructura cultural y económica de la República Árabe Siria. Y entonces es verdaderamente algo traído absolutamente de los pelos la idea de que Irán pudiera estar apoyando a estos grupos. Por otra parte, Irán, además de jugar un papel importante, por ejemplo, en las conversaciones de Astaná con relación a la paz en Siria, donde participa incluso Turquía, que es un Estado miembro de la OTAN y un histórico aliado de los Estados Unidos, Irán está colaborando en la gestación de una nueva arquitectura financiera internacional, junto con Rusia, China, India y otros países, de manera tal que está jugando un papel de estabilidad internacional y de solución pacífica de los conflictos que existen en el Medio Oriente y de ningún modo apoyando a esta clase de grupos terroristas que, como quedara muy claro en los debates presidenciales que se realizaran entre Donald Trump y Hillary Clinton en la previa de las elecciones en Estados Unidos, bueno, ambos se acusaban los unos a los otros, demócratas y republicanos, de ser los fundadores de Al-Qaeda, de manera que ese giro que toman ahora los grandes medios de comunicación, que hay que sí reconocer que dominan lo principal de la información o de la falsa información a nivel internacional, es verdaderamente sorprendente para los que seguimos atentamente los asuntos del Medio Oriente, Rolando. Kreines, fue en 2012 cuando se publicaron por primera vez algunos de estos documentos que fueron capturados en ese ataque al búnker de Bin Laden en Pakistán, y allí se veía la tensa relación entre Al-Qaeda e Irán, por ejemplo, a la hora de esa negociación para liberar a los familiares de Osama Bin Laden, y también por otro lado Al-Qaeda había retenido, también tenía como rehén a un diplomático iraní. ¿Por qué llegan a suelo iraní algunos miembros de Al-Qaeda? Bueno, desconozco. Ellos básicamente si tienen apoyo de algún Estado, es de Arabia Saudí, de donde proviene la familia de Bin Laden, que es muy importante en ese país. Arabia Saudí en este momento, en el contexto regional, está atacando duramente a Yemen, bombardeando salvajemente, y estos grupos fundamentalmente han actuado desde Afganistán y se han extendido por todo el Medio Oriente. Tal vez el país donde menos han podido establecerse es en Irán. Así que desde ya que cualquier acusación en este sentido no tiene argumentación sólida, Rolando. Conversamos un momento entonces con Juan Luis para preguntarle sobre otras de los documentos que sí hay evidencias, por ejemplo, del apoyo de Occidente a Al-Qaeda. Sin embargo, este tampoco es un tema que esté en los principales medios de comunicación. ¿Por qué, Juan Luis?
Bueno, como decía el compañero argentino, si hay que mirar a algún sitio para buscar el apoyo a Al-Qaeda, hay que mirar primero bueno, quizás no por este orden, pero fundamentalmente Arabia Saudí, que es quien está dando soporte económico, ideológico e incluso religioso a Al-Qaeda y al Estado Islámico, pero por supuesto a Estados Unidos. Al-Qaeda es una creación norteamericana, pero es que lo sabe todo el mundo, es que Hillary Clinton lo ha dicho en algún medio de comunicación, y así lo ha reconocido mucha gente del establishment norteamericano. También lo hemos visto en algunos correos de la campaña famosa de las presidenciales americanas, los correos de Podesta, que Hillary Clinton reconocía que lo mismo que están financiando a Al-Qaeda están financiando a su propia campaña, ¿no? Entonces, hombre, imagino que en Estados Unidos esto será bastante difícil de digerir, donde la contrainformación, la desinformación y la fake news están a la orden del día, pero eso es algo bastante sabido. Al-Qaeda se crea fundamentalmente en Afganistán para combatir a la Unión Soviética, y desde entonces los vínculos de Al-Qaeda con el gobierno de Estados Unidos son muy grandes. Ahora mismo lo están utilizando como ejército proxy, como ejército de mercenarios en la guerra, por ejemplo, de Siria, pero también en lugares como Yemen. A tu pregunta anterior, que por qué aparece Al-Qaeda en algún sitio, normalmente Al-Qaeda aparece donde Estados Unidos mete la zarpa. No existía Al-Qaeda en Irak hasta que Estados Unidos no llegó a una invasión basada también en pruebas ilegales. No existía Al-Qaeda en Siria, no existía Al-Qaeda en Yemen. Es Estados Unidos quien está instrumentalizando Al-Qaeda y la está utilizando como ejército mercenario, que lo va llevando de un sitio a otro para utilizarlo como ejército mercenario. Juan Luis, este tema no está en los principales medios de comunicación, pero sí es una preocupación de los tanques pensantes, de esas instituciones que de algún modo dan insumos para las decisiones en política exterior de Estados Unidos. Y el debate en estos medios hablan de si Irán y Al-Qaeda son aliados o rivales. Ya este documento implica que no son aliados, que no hay una comunicación para provocar ataques terroristas. Sin embargo, ¿serían rivales? ¿En qué medida Al-Qaeda podría ser precisamente un enemigo de Irán? Como decía en mi intervención inicial, Al-Qaeda es un enemigo absoluto de Irán porque, entre otras cosas, pertenecen a confesiones del mundo musulmán totalmente antagónicas. Al-Qaeda y el Estado Islámico y todas sus ramificaciones que hay profesan un islamismo takfirí que permite asesinar a quien no sea de su confesión. Ellos son sunitas y, como decía, en Irán la religión oficial, la religión mayoritaria, aunque hay varias, pero la religión mayoritaria es la chiita. O sea, por lo tanto, son agua y aceite. Jamás se pueden mezclar porque, si bien los musulmanes chiitas pues están muy abiertos a tener contacto con otras confesiones, los takfiríes, el sunismo wahabita, que tiene su relación, su origen en Arabia Saudí, pues no se puede mezclar prácticamente con nadie que tenga una confesión del mundo musulmán, porque son considerados traidores, son considerados herejes, y además prácticamente su religión los obliga a asesinarlo. Por eso decía que es que todo esto es un absurdo que si tiene un eco importante en los medios de comunicación norteamericanos, pues servirá para callar algunas bocas, pero que realmente a las personas a que nos dedicamos un poco a estudiar lo que está sucediendo en esa región del mundo, sabemos que no se sostiene desde ningún punto de vista. Y ya digo, ahora mismo el principal problema que tiene Irán con Estados Unidos, pues evidentemente no es el tema nuclear, que eso es otro montaje para desestabilizar al país, para mantener guerra económica, etcétera, etcétera. El problema es que gracias en un principio a Irán y posteriormente, y a Hezbollah y posteriormente a Rusia, pues Al-Qaeda no ha sido capaz de ganar la guerra en Siria como desde Estados Unidos, la OTAN y los países del Golfo como Arabia Saudí tenían previsto. Esa es un poco el origen del odio que se le tiene a Irak, y además que tiene una política exterior absolutamente propia
y forma parte del eje de la resistencia antiimperialista formado pues con Siria, con Hezbollah, con algunos grupos palestinos como Hamas y bueno, y últimamente también desde hace algún tiempo con Irak, ¿no? que forman parte de un bloque antagónico a las políticas de Estados Unidos e Israel y bueno, por eso lo declaran enemigo. Se inventan una excusa, primero el tema nuclear, que si luego Al-Qaeda, y ya se inventarán una nueva mañana, porque lo único que persiguen es un cambio de régimen en este país, ¿no? Juan Luis, con su permiso, hacemos contacto nuevamente con Argentina para preguntarle a Jorge acerca de la participación de otros actores en esta jugada. Más allá de Estados Unidos e Israel, ¿qué papel juegan otras potencias occidentales, en este caso Reino Unido? ¿Cuál es el interés de Reino Unido de también apoyar esta hostilidad contra Irán? Bueno, evidentemente Reino Unido, así como Francia y algunas otras potencias occidentales, han trabajado intensamente para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Han fracasado en ese intento, en el uso de estos grupos terroristas de que estamos hablando para terminar con el gobierno legítimo en ese país. Y también tienen un interés fundamental, histórico, que es el interés del petróleo. Aquí todavía no ha aparecido un mecanismo que pudiera reemplazar al petróleo para mover la energía del planeta y entonces, las viejas políticas petroleras tienen importancia. En este momento en el gabinete del presidente Donald Trump en Estados Unidos hay una mayor y muy importante presencia de los sectores petroleros y también de los sectores militares del Pentágono. Y en momentos en que a nivel global aparecen factores que contrapesan la política global de los Estados Unidos, como China, Rusia, el grupo de los BRICS y la situación en el Medio Oriente, donde están perdiendo posiciones de manera sistemática, bueno, hay un intento de retomar la guerra en Siria bombardeando en Idlib, ahora provocando a la República Islámica de Irán, bombardeando Yemen, en definitiva para tratar de recuperar posiciones perdidas en el Medio Oriente. Y hay que recordar que en su crisis el imperialismo se pone más agresivo, se desespera mucho más, y tengamos en cuenta también cuál fue el lema principal de la campaña electoral de Donald Trump con el pueblo de los Estados Unidos. La consigna era: volvamos a ser grande Estados Unidos. Tal vez Donald Trump y sus aliados del Reino Unido, de Francia y de Arabia Saudí y de otras potencias pretendan hacerse grandes con la guerra, con la agresión, que es el único aspecto de la política mundial en el que pueden hacerse fuertes, a pesar de que Rusia de algún modo ha logrado superar en el espacio aéreo sirio a la aviación de los Estados Unidos y de Israel. Bueno, evidentemente optan ahora por dar pasos agresivos y son un riesgo no solamente para la paz, sino también para la seguridad internacional, y esto debe ser considerado como un peligro cierto por todos los pueblos del mundo, Rolando. Gracias a Jorge Kreines en Argentina, también a Jorge Luis González en España, por su tiempo y por sus reflexiones para Telesur.